acerca de los límites complejos. Entonces necesitamos lo siguiente, necesitamos un conjunto abierto y una función compleja definida de ese conjunto abierto a los complejos. Entonces, ¿cuál será la definición del límite? Observen que va a ser la misma definición que vamos a tener para los números reales, pero esta vez adaptándola a los complejos, es decir, lo siguiente. Dado un número z sub 0 perteneciente a A, diremos que el punto w sub 0, que está en C, es el límite de f cuando z tiende a z sub 0, si dado cualquier número epsilon mayor que 0, es posible encontrar un número delta mayor que 0 tal que satisfaga que, si z menos z sub 0 está entre 0 y delta, esto implica que f de z menos w sub 0 es menor que epsilon. Observen que es justamente lo que teníamos para el caso real, pero aquí consideramos variables complejas y este valor absoluto ya no va a ser el valor absoluto de los números reales, sino exactamente el módulo que nosotros definimos para los números complejos, que en este caso se va a comportar como una distancia, que ya lo habíamos enunciado. Esto va a ser una vecindad y esto va a ser otra vecindad. Ya vamos a ver cómo se dibuja eso. Y lo anterior lo vamos a denotar por el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z va a ser igual a w sub 0. Lo mismo que para el caso real. Entonces observen, tenemos lo mismo. Lo podemos escribir más corto para no escribir todo esto. Simplemente como para todo epsilon mayor que 0 va a existir un delta mayor que 0 tal que, ¿qué va a pasar? Que si delta cumple esta propiedad, z menos z sub 0 es menor que delta, entonces voy a cumplir que f de z menos w sub 0 es menor que epsilon. Entonces esto va a ser nuestra definición de límite. Es decir, el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z es igual a w sub 0 si pasa lo siguiente, si pasa esto, que es justamente igual a como lo teníamos para los números reales. Ahora, eso le podemos dar un sentido geométrico de la siguiente manera. Yo considero el plano Z y el plano W. Recuerden, este es el plano donde estamos definiendo la función y aquí es a donde la enviamos. Entonces aquí está A y aquí está la imagen de A por esa función f. Ahora, ¿qué nos están diciendo? Que si nosotros tomamos cualquier epsilon, es decir, cualquier distancia positiva, trazamos una vecindad de w sub 0. Ahora, ¿qué nos dice? Que para ese epsilon que trazamos aquí, nosotros vamos a encontrar un delta tal que si yo me centro en z sub 0 y trazo ese radio, aquí me queda otra vecindad, y si yo cojo cualquier punto z dentro de esa vecindad, cuando envíe la función w igual a f de z, cuando yo aplique la función, ese w va a estar dentro de esta vecindad de radio epsilon. Ahora observemos que lo que estamos haciendo es lo siguiente. Si yo me acerco por cualquier lado a este punto, voy a ver que justamente se va a acercar a este. Por lo tanto, vamos a ver que ese límite va a ser único. Por cualquier lado que yo me acerque aquí, me voy a estar acercando aquí, que es lo que nos dice intuitivamente este dibujo. Si yo me acerco más a z sub 0, voy a estar cada vez más cerca de w sub 0 si aplico la imagen de esos z. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es mostrar algo que ya teníamos para el caso de las funciones reales, y es que ese límite tiene que ser único. Probando esto, vamos a dar pie a dar algunos ejemplos. Primero de cómo se calculan y luego de cómo mostrar que una función no tiene límite. Porque acuérdense que hay límites, límite cuando z tiende a z sub 0 puede no existir. Es decir, que no se cumpla eso que acabamos de decir. Entonces vamos a seguir entonces con lo que acaba de decir. Es decir, vamos a probar que el límite realmente es el único. Luego en nuestro próximo video vamos a hacer algunos ejemplos que nos permita entonces, por medio de esta definición de límite, demostrar que un límite es tal valor, igual que lo han hecho en el cálculo diferencial. Pero entonces en este caso simplemente vamos a hacer ejemplos en el cálculo de variable compleja, pero van a ver que es muy similar y después probaremos algunos teoremas que nos van a permitir decir
que realmente calcular límites en los complejos es lo mismo que calcular límites reales. Eso lo veremos más adelante. Entonces, por el momento vamos a probar entonces que el límite es único. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a probar que el límite complejo es único. Vamos a considerar una función tal que el límite cuando z tienda a z sub 0 de esa función f de z va a ser un w sub 0. Y además vamos a considerar que el límite cuando z tienda a z sub 0 de esa función f de z va a ser w sub 1. Es decir, yo tengo una función que tiene dos límites. Y vamos a ver que estos dos valores, w sub 0 y w sub 1, son iguales. Ahora, por la definición de límite, yo voy a tomar lo siguiente. Dado epsilon mayor que 0, vamos a tener que epsilon dividido 2 es mayor que 0. Ahora, si tenemos epsilon dividido 2 mayor que 0, le aplicamos la definición a este límite que tenemos aquí. Entonces va a existir un delta 1 mayor que 0, tal que, ¿qué va a pasar? Va a pasar que si 0 es menor que z menos z sub 0, menor que delta 1, vamos a tener que f de z menos s de aquí, que sería w sub 0, es menor que epsilon medios. Ahora, aplicándole la definición ahora a esta segunda parte, a este segundo límite, perdón, va a existir un delta sub 2 también mayor que 0, tal que, si se cumple esto, que 0 es menor que z menos z sub 0, menor que delta sub 2, va a implicar que f de z menos w sub 1 es menor que epsilon medios. Simplemente las definiciones de estos límites. Ahora, tomando delta igual al mínimo de esos dos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que si 0 es menor que z menos z sub 0, menor que delta, se van a cumplir estas dos porque va a ser un número más pequeño que este, entonces se va a cumplir estas dos, que f de z menos w sub 0 es menor que epsilon medios y que f de z menos w sub 1 es menor que epsilon medios. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos probar que w sub 0 es igual a w sub 1. Entonces vamos a analizar su norma. La norma de w sub 0 menos w sub 1, yo la puedo escribir sumando y restando f de z como f de z menos w sub 1 más w sub 0 menos f de z. Observen que simplemente conmuté y observen que sumé y resté f de z, o sea que no hice nada. Ahora yo agrupo este término y agrupo este término y aplico la desigualdad triangular. Esto va a ser menor o igual que f de z menos w sub 1 más w sub 0 menos f de z. Entonces yo tengo esto. Ahora, esto es lo mismo que yo tener f de z menos w sub 0. O sea que esto va a cumplir que es menor que epsilon medios. Y este otro también es menor que epsilon medios. Entonces lo que vamos a tener es que este término es menor que epsilon medios más epsilon medios. Es decir, este término es menor que epsilon. Si es menor que epsilon para cualquier epsilon, es porque este término tiene que ser 0. Y por tanto, w sub 0 es igual a w sub 1. Observen que es exactamente la misma prueba que tenemos para el caso real. Por lo tanto, muchas pruebas van a ser similares a como se hicieron en el cálculo diferencial. Entonces aquí ya tenemos que el límite tiene que ser único. Esa es una propiedad bastante importante. Ahora en nuestro próximo video vamos a ver algunos ejemplos de cómo demostrar entonces la existencia del límite. Pero aquí ya tenemos también una herramienta para demostrar cuándo un límite no existe. Y es simplemente mirando que los límites acercándonos por diferentes lados van a ser diferentes.
Vamos a ver eso en el próximo video también.